Saludo, bendiciones. Una vez más, estamos aquí con un estudio de la Santa Palabra de Dios. Así que comparte, dale me gusta, llévalo a otros escenarios en las redes sociales para que cada persona, cada día más, aprenda más de la Santa Palabra de Dios. Así que vamos a orar para empezar nuestro estudio. Oremos. Padre que reinas entre seres santos, Jesucristo que intercede por cada hijo e hija aquí en la tierra, en el cielo. Espíritu Santo que está aquí en la tierra, llevando tu mensaje y tu bendición a cada rincón de este mundo. Que nos guíe a toda verdad a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. En el sermón del monte, el maestro dijo que por sus frutos se conocen los hombres. Como los árboles se conocen por sus frutos, la apariencia engaña, sobre todo en el orden moral y religioso. Pero nadie necesita engañarse ni dejarse engañar. El fruto del Espíritu, como un todo, identifica inconfundiblemente al cristiano verdadero y está al alcance de todo aquel que quiera ser hechido de él, siempre que esté dispuesto a someterse a la conducción del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Versículo 5 del 19 al 21. Los males mencionados aquí son muy semejantes a lo que se indican en Mateo 15, 18 y 19 y en Marcos capítulo 7 del 20 al 23 y en Romanos capítulo 1, 29 al 31 y 2 Timoteo 3 del 1 al 5. ¿Cómo puede evitarse la obra de la carne? Andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. El amor. ¿Por quién es derramado el amor de Dios en el corazón? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Qué se declara que es el amor? Y sobre todas estas cosas, revestido de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses capítulo 3, versículo 14. ¿Cuál es la fuerza impulsadora de la fe genuina? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. ¿Qué hace el amor? El odio suscita rencillas, mas el amor cubre toda suerte de ofensa. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Ante todo, tened entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. ¿De qué manera se manifiesta el amor mismo? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita ni guarda rencor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. ¿En qué consiste el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Es privilegio del cristiano tener justicia, paz y gozo. La justicia que es de Dios por la fe, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no puede dar ni quitar, y el gozo que produce permanente regocijo. ¿Qué hace la benignidad de Dios por nuestro beneficio? Tu benignidad me ha engrandecido. Salmo 18, versículo 35. ¿Qué espíritu debemos manifestar los unos para con los otros? Antes ser benignos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Qué hace la bondad o benignidad de Dios? O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo debemos tratar a los que nos han agraviado? No buscar venganza a nosotros mismos, amado mío, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontona sobre su cabeza. Romanos capítulo 12, versículos 19 y 20. ¿Cómo determina la fe nuestra posición frente a Dios? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Cómo considera Dios el espíritu manso y sosegado? Mas sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado, que es de gran precio delante de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. En nuestro crecimiento y experiencia cristiana, ¿qué virtud debemos acompañar a la fe, la fortaleza y la ciencia del conocimiento? Poniendo de nuestra parte todo empeño, añadí a vuestra fe el poder, y al poder la ciencia, y a la ciencia la templanza. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Cuán altamente se alaba el que se enseñorea de su espíritu. Mejor el que se tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios capítulo 16, versículo 32. ¿Qué se dice de todas estas distintas virtudes? Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 23. La ley condena el pecado, pero todas estas cosas, siendo virtudes, están en armonía con la ley. Son producidas por el Espíritu, y la ley que es espiritual no puede, por lo tanto, condenarla. ¿Qué unidad se amonesta a los cristianos que guarden? Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé los frutos del Espíritu. Así que oremos. Padre querido que estás en los cielos, gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Ahora que hemos estudiado los frutos de tu Santo Espíritu, pon paz, pon gozo, pon alegría en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima.